Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal y que aprieta el botón de al lado de suscribirse, de al lado de al lado de suscribirse, el del símbolo de la campana, porque si no YouTube no avisa de cuándo se suben nuevos vídeos. Vamos con un vídeo, creo que vaya a ser más rápido que los que suelo hacer. Es una pregunta también que se hace mucho la gente, los suscriptores, y me han dejado varios comentarios. Mi árbol de aguacate no florece, ¿qué le pasa? No florece, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo para que tengamos dos cosas, para que sepamos dos cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo dos árboles de aguacate, uno con flor y el que está al lado sin flor. ¿Por qué pasa esto? Vamos al detalle. Eh, el árbol de la izquierda que tiene flor y el árbol de la derecha que no tiene flor. No recuerdo bien si pero el que vamos a ver ahora, que grabé otros dos que están al lado. Normalmente esto pasa por dos cosas. Una, porque el año pasado, la temporada pasada, ese árbol de aguacate tuvo mucha cantidad de aguacate y él mismo se autorregula y dice y dirá, pues este año no puedo volver a producir aguacate porque es que las reservas que el árbol tiene no dan para producir aguacate, ¿vale? Entonces eso no tenemos que ponerle tanto cuidado a eso. Otra cosa, ¿ves? Ahí estamos viendo ahora, por ejemplo, estos dos. Eso pasó en concreto con este. El año pasado, mira, este que tiene un montón de flores, el más grande, la temporada pasada produjo muy poco, no echó mucho aguacate. Sin embargo, el que estamos viendo ahora, que tiene hoja y no tiene flor, se llenó de aguacate. Se llenó de aguacate. Entonces, tenemos que ver eso. Esto lo llaman años on, años off. O sea, pero eso es en general en toda tu finca, no en un solo árbol, sino que en toda tu finca, por ejemplo, tienes un año que te produce 5.000 kilos y al año siguiente te produce 1.000. ¿Qué pasa? Como yo ya he explicado en otros vídeos, ¿qué podemos hacer nosotros como agricultores? Porque hay pequeñas cosas que podemos hacer. Siempre vamos nosotros a actuar como en la vida. No me quiero poner filosófico, pero como en la vida. Nosotros tenemos que ir a por ese 50%, que yo diría que es un poco más, que está dentro de nuestro control. Pues lo mismo con la agricultura. ¿Qué podemos hacer nosotros? Tener las plantas fuera libres de plagas, de ácaros. Acordémonos que el ácaro, tanto el rojo como el cristalino, aquí ataca bastante el cristalino. El rojo, lo malo que tiene que a veces que ni nos damos cuenta. O sea, nosotros tengamos ácaro o no tengamos ácaro, yo recomiendo hacer aplicaciones por esta zona. Quien me vea por aquí por España, en otras zonas no sé, pero me imagino que también. En época de flor, sé que hay sitios, países que tienen época de flor, tienen época de aguacate, entonces es más complicado. En época de flor yo no recomiendo hacer aspersiones foliares. Hay algunos productos que se pueden aplicar, pero yo para no jugármela, yo prefiero esos 2 meses de floración, o 2 o 3 meses de floración, no hacer, más bien dos meses de floración aquí, no hacer aplicaciones foliares. Pero lo que iba a decir, para los ácaros, el azufre, tengamos o no tengamos, como preventivo tenemos que aplicar azufre cada 2 meses, azufre mojable, o polisulfuro de calcio o caldo sulfocálcico, ¿vale? También nos sirve, que es bastante bueno. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, lo que estaba diciendo, para intentar que nuestra finca no tenga años on, años off, que es esto de los años on, años off, perdón. Los años off es cuando tenemos poca cantidad de aguacate y los años on es cuando tenemos más cantidad de aguacate. Si tus plantas están bien nutridas, están bien podadas y están libres de plagas, tus árboles no va a haber tanta diferencia en años on, años off, ¿vale? Porque esto también lo tengo comprobado. Después están los otros factores que nosotros pues no podemos hacer tanto, como es un viento que nos bote la fruta, como es que venga una ola de calor, que nos tengamos mucho golpe de sol. También influye nuestra mano en el golpe de sol, porque árboles que no están con mucha hoja, también tenemos más golpe de sol, debido a que tiene poca hoja, ¿no? Entonces esto, pero a lo que vamos con el vídeo.
Bueno, antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Me podéis hablar por ahí por WhatsApp para la gente que se está iniciando en esto del cultivo del aguacate y que quiera alguna asesoría conmigo. No es gratuita, pero es por un precio económico. Y ahí hablaríamos bastante, varios días, sobre la fertilización y cómo tendrías que hacer las cosas, ¿no? Cualquier cosa me podéis preguntar sin compromiso por ahí. Bueno, seguimos con el vídeo. Entonces eso, si tu planta lleva años que ya es una planta que tiene un tamaño considerable y no ha echado nunca flor, ni se le cuaja el fruto, ni nada, entonces ya el problema, pero claro, eso ya que haya pasado varios años. Entonces el problema no es nada de esto de años on, años off, que si la planta el año pasado tuvo mucho aguacate y este año está descansando, ¿no? Seguramente tu planta lo que deberías de hacer es injertarla, como yo he recomendado en otros vídeos. Planta sin injertar desde semilla, yo no lo recomiendo. Aquí no sirve por este lado del mundo, aquí en Canarias. Yo siembro una semilla, una pepa de aguacate, ya sea de haz, de fuerte, lo que sea, y esa planta no me produce aguacate. O si me produce 2 o 3 aguacates, que eso no sirve para nada. Y encima son de mala calidad. Aquí no sirve eso. Yo no sé si en otros países he escuchado que si de semilla sirve, no sé qué. Yo no, para mí que no sirve. Yo recomiendo a todo el mundo que los aguacates sean injertados, ¿vale? Perdón. Entonces, eso. Si tu planta de aguacate ya lleva mucho tiempo, muchos años y no ha florecido o la flor o echa poca flor y esa flor no le cuaja aguacate, pues entonces lo que tienes que pensar es en injertar ese árbol, ¿vale? Tengo aquí varios vídeos de cómo coger las púas y cómo injertar los árboles de aguacate. Para mí la mejor manera, el injerto lateral con púa. Para mí el más efectivo. Y después, si lo que les está pasando en vuestra finca es esto, no pasa nada. Porque es normal que todos los años una planta de vez en cuando descanse, ¿vale? Si está produciendo mucho aguacate. Pero también, vuelvo y repito, influye mucho el cuidado de la planta. Cuanto la planta mejor nutrida esté, tampoco nos podemos pasar con el abono, ¿vale? Cuanto a la planta, siempre tiene que haber un balance. Por eso yo siempre recomiendo la analítica foliar todos los años y un análisis de suelo cada 2-3 años para ver los parámetros de fertilización, si te estás quedando corto o si estás aplicando demasiado de algún producto. Entonces todo esto vamos nosotros ayudándonos también con los análisis de laboratorio, ¿no? Bueno, entonces eso. Pero lo que estaba diciendo, que también influye el cuidado que tú le tengas a la planta. Si la planta está mejor nutrida y está libre de insectos, libre de ácaros, libre de enfermedades. Y también un punto importante que casi se me olvida, cogerle la fruta pues más o menos temprano, no dejarle la fruta mucho tiempo en el árbol. Normalmente todas estas cosas van a hacer que tu aguacate todos los años florezca. Unas veces florecerá con menos intensidad, otras veces con más intensidad, pero eso. Pero si la planta está un poco más debilitada, la planta también va a tener más estos procesos de descanso para que ella misma siga absorbiendo nutrientes vía raíz, vía foliar, lo que nosotros le estemos aplicando, de recuperación, y para el próximo año es cuando ya ella va a volver a echar flor y al cuajado de fruto. Bueno, espero que me hayáis entendido, que les haya gustado el vídeo y un saludo.